Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, martes 19 de agosto del 2025, con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, tuvimos ayer la semanal, Luis Abinader semanal, la rueda de prensa que el presidente hace con los periodistas e influencers convocados a Palacio para plantear sus temas, responder cuestionamientos, preguntas, enfocar aspectos que son de importancia. Por ejemplo, se refirió al tema eléctrico ayer, ¿verdad? El domingo había estado en Punta Catalina, el sábado. Así es, el sábado había dado declaraciones y ayer también, bueno, con los encargados, el ministro de Energía, el presidente del Consejo Unificado, don Celso Marrancini, entre otros. Muy bien, ahorita vamos a comentar algunos detalles de lo que señaló el presidente ahí. Los nuevos incumbentes ya han asumido sus posiciones, han sido juramentados por las correspondientes autoridades, la vicepresidenta en algunos casos, el secretario de la presidencia en otros, etcétera, el ministro de Educación, con el caso de INAVIE, y así sucesivamente. Me pasó ayer que fui a una farmacia con mi receta a comprar unos medicamentos de Senasa y me dijeron, mire, esa gente que están ahí lleva 3 horas esperando. Digo, ahí no vemos, me fui. ¿Qué va? Imagínense ustedes si había problemas, ahora con un nuevo incumbente, sabrá Dios. Bueno, pero bien merecido que está el que lo quitaran de ahí porque ya había muchos problemas. Pero no es quitarlo, es darle los recursos para que pueda responder Senasa a los médicos, a las farmacias, a los laboratorios, ¿verdad? A las clínicas, etcétera, etcétera, porque no es de boca nada más. Que incorporamos 2 millones de personas, entonces, a la nada, y los que pagamos seguro adicional, que no es solamente tenemos el contributivo, sino que pagamos la parte adicional, esa que se pone dinero adicional para obtener un mejor seguro. Entonces ahora estamos sin nada. Es un desastre, eso no está bien. Bueno, eso es con relación a ese tema. El juramentado Leonardo Aguilera, el doctor Aguilera en el Banco de Reservas. Yo supongo que ya ahí los que estaban en las áreas de comunicaciones, ahí vi que uno anunciaba que se iba, que cambiaba, que otra vida, y otra cosa. Supongo llevará su equipo. También lo mismo. El señor Peralta, Rojas Peralta, Samuel, en la refinería, fue juramentado en esa institución. Vamos a esperar que todo se mantenga ahí técnicamente bien, como siempre ha sido, por el bien del país y por el bien de la administración del presidente Abinader, porque si la refinería tropieza, cancanea, resbala, lo sufrimos todo. Ustedes saben lo que es hacer una fila por combustible. No lo saben. Bueno, en los 90 hacíamos fila y amanecíamos para obtener combustible con una crisis extraordinaria que hubo por asuntos económicos, por asuntos financieros. Los barcos estaban ahí al frente, pero no descargaban hasta que no recibían la autorización de que su dinero estaba ya depositado en su cuenta, donde tenían que depositarlo en el banco correspondiente en los Estados Unidos, por ejemplo, para ello empezar a descargar el combustible. Y por cada día que pasaba o lo que fuera de retraso al día que llegaron, y si llegaron hoy, duraron 4 días ahí, no han descargado hasta que no me pague, te cobraban lo que se conoce como un delay, un retraso, y es un viaje de miles de dólares adicionales. Todo eso se vivía aquí. Bueno, vamos a esperar que todo siga bien, ¿no verdad? Por otro lado, me alegro sobremanera que hayan cambiado de ahí al de INAVIE, por supuesto. Ese señor lo que tenía era un lío ahí. Era un lío constante, perenne, permanente. Escándalos van y escándalos vienen. Y el presidente como si nada. Yo no sé por qué tenía que esperar a agosto para quitarlo de ahí. No sé por qué había que esperar a agosto para quitar a ese señor, porque ahí lo que habían eran muchas denuncias, muchas quejas y muchas irregularidades
y hasta las mismas compras y contrataciones, a cada rato tenía que estar devolviéndole y rechazándole cosas ahí, contratos y procesos, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que cambiaron a ese señor, qué bueno que cambiaron al de Senasa, al menos ahora el presidente se puede escudar ahí y decir, bueno, darle el dinero y que la institución arranque y empiece a trabajar como Dios manda. Eso es lo que la población quiere, que los servicios funcionen. Y eso es lo que además le conviene a la administración, que los servicios funcionen. Y se anota un virado, se anota un punto, una carrera. Pero cuando los servicios no funcionan, si no funciona Senasa, lo que tiene es 0. Si no funciona Inavie, lo que toque otro 0. Si no funciona el metro, le toca otro 0. Entonces, si hay apagón, entonces no. Es que los servicios funcionen. Si los servicios funcionan, la población le pone una valoración positiva. Bueno, buena. Y uno lo aplaude. Pero no podemos aplaudir si lo que tenemos es un desbarajuste. Porque entonces eso sería masoquismo. Y es como cuando tú gratificas al niño que se quema en la escuela. Él se quemó y tú le compraste una bicicleta. ¿Cómo era que decían los papás o no? Pues si tú pasas tal cosa, aunque tú tenías que pasar como quiera, aunque no hubiera tal cosa, porque ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Pero bueno, usted no le da una bicicleta al niño que se quemó. No, le quitamos el celular ahora es que hay toda esa cosa, antes no se hacía de eso. En cuero ahí y no sale. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, y así pasa, tiene que ser así con las administraciones, con los gobiernos. Porque si no, entonces la población fuera masoquista. Y hay un refrán sabio que dice, chivo que no grita, cuchillo con él. Y si la población no se queja, si la población no exige, no demanda, tampoco viene una corrección de parte de la autoridad. Porque va a pensar que todo está bien o que ese status quo es el de equilibrio. Pues si la gente está pateada y estamos entrándole a patada y no sirve nada y la gente como quiere está inerte y no hace ninguna queja, pues que sigue el entierro. Entonces no, tienen que verlo los gobiernos, esas reacciones y esas quejas y esas demandas como un feedback, como una retroalimentación, cuando se es inteligente, cuando se tiene perspectiva, open mind, de visión general. Por algo se están quejando. Ok. ¿Por qué se están quejando por tal o tal cosa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, quizás no le podemos dar 10, pero a lo mejor le podemos dar 5. Y aquellos tampoco son locos. Bueno, pues si no hay de 10, porque no dan de 5, pues se tranquilizan. De eso se trata. Transacción social, política, económica. Para eso no hay que ser agente especialista de la NASA. Bien, entonces así tenemos eso aquí, los nuevos incumbentes, les deseamos éxito en sus funciones, al amigo Aguilera en el banco, a los otros no lo conozco ninguno, no lo he tratado tampoco, pero les deseo éxito porque el éxito de ellos es el éxito del pueblo, de la sociedad, de todos nosotros y de la propia administración, porque no necesitamos que la administración fracase, no, que el que compita con esta administración presente mejores números y se compita no por cuál es peor, no, por cuál es mejor, por cuál tiene un mejor desempeño. Yo bateo 300, yo bateo 320. Yo meto 100 puntos, yo meto 120 puntos. O sea, que aspiremos a la excelencia, a lo mejor. Eso es lo importante. Bien, por otro lado estuvo el tema de la cumbre en Estados Unidos del presidente Trump con los líderes europeos y el presidente de Ucrania, Zelensky. Me pareció muy interesante, me pareció muy positivo. Eso viene, ayer decía, yo siempre tengo mis resquemores en cuanto a Trump y Putin. No sé qué es lo que hay por ahí abajo, pero por ejemplo, le decía
qué bueno que en la reunión del viernes en Alaska, fue el viernes, sí, el viernes en Alaska, no se reunieron Putin y Trump individualmente, ellos solos, sino que estuvieron, por lo menos del parte de los Estados Unidos, estuvo Marco Rubio y Witkoff. Witkoff y nada, es lo mismo, pero al menos Marco Rubio. Eso fue importante. Igualmente que para esta reunión de ayer estuvieron todos los líderes europeos con una posición conjunta, uniforme y unificadísima respecto a que es una paz justa, duradera y que no puede ser una capitulación. Ahí veía a un comentarista diciendo que está diciendo una capitulación. Eso no es capitulación. Hay una realidad que es lo que nosotros en historia se conoce como la realpolitik. Hay una realidad. En función de armamentos, manpower, como se llama, ejército, hombres, Ucrania no puede enfrentar a Rusia. Ucrania empezó la guerra con 44 millones de habitantes, Rusia 150. Ucrania es el país más grande de Europa, pero a pesar de eso, Ucrania cabe 10 o 15 veces dentro de lo que es Rusia, que tiene 11 usos horarios. Imagínense si es grande, gigantesco. Rusia va desde el Ártico al Pacífico, al Mar Negro, al Báltico, ¿qué le voy a decir? A todo el Euroasiático, una inmensidad, usted lo han visto en los mapas. Bueno, en todo caso, y una potencia militar, cuando empezó la guerra era la segunda o la primera, la segunda potencia militar, ha demostrado que en la guerra es la segunda, por lo menos. Ha perdido más de 1 millón de efectivos y aunque ella tenía un control de territorio ucraniano de alrededor de un 18% en Donbass, en Lugansk, en Donetsk, en esa zona, ahora, después de la guerra del 2022 para acá, con todo y habiendo perdido más de 1 millón de efectivos, más de 10.000 tanques y cantidad de aviones y todo, solamente ha ocupado menos de un 1% adicional de territorio. Por más que usted vea y que la prensa y que diga, y hay una realidad, si Ucrania con estos armamentos no la va a poder sacar y al final del día no va a poder recuperar todos esos territorios en guerra, pues vamos a llegar a un acuerdo. Lo importante es las garantías de seguridad de que no vuelva a ser atacada Ucrania por parte de Rusia. Se hace del tema. Porque Rusia, el objetivo de Rusia es lo que Trump no ha entendido o no había entendido, o quizás todavía no lo entiende, pero al menos ante la presión de los europeos y la posición unificada de Europa, está presentando otras condiciones y ha hablado de garantías y de que posiblemente tropas americanas y la garantía norteamericana esté incluida. Y se habla del artículo 5 tipo OTAN. El artículo 5 es una cláusula en el tratado, en el acuerdo de la OTAN, de los países signatarios, que establece que el ataque a uno es un ataque a todos. Si Rusia atacase a Estonia, que es chiquitica, de 3 millones de habitantes, por ejemplo, están todas la OTAN, con todos los 27 países, obligados a ir en su defensa y atacar a Rusia. Entonces, no entraría a la OTAN Ucrania, que era el objetivo, uno de los de las condicionantes que ponía Putin originalmente, pero después de la invasión entró Suecia y Finlandia, que no eran miembros de la OTAN. O sea, para que no entrara lo invade y provoca entonces que entren dos en su frontera norte. En la frontera norte, en el Báltico y arriba en Finlandia, que ya en los 1944 por ahí había tenido una guerra con Rusia. Bueno, entonces se ha hablado de esas garantías, tipo artículo 5 de la OTAN. No la OTAN, no entrar a la OTAN, pero que los países le den esa garantía. Ese es un gran avance. La reunión fue, vamos a decir que constructiva, fue en un ambiente muy amigable y muy risueño y muy cordial.
Zelensky tuvo una reunión primero con Trump y una rueda de prensa, y aquella celada que le habían hecho en febrero, en esta ocasión fue totalmente diferente, fue muy distendida. Hasta el periodista que le preguntó, ¿por qué usted está vestido de esa falta? ¿Por qué no se lo preguntaron a Churchill? Zelensky es lo que más se me parece a Churchill, por cierto, en estos últimos tiempos. ¿Por qué no se lo preguntaron a Churchill cuando iba vestido de su zafarrancho de combate? Porque era una celada preparada. Pero ahora Zelensky fue con el mismo atuendo, la misma vestimenta que usó, por ejemplo, como cuando fue al Vaticano, que se reunió en una reunión aparte que hicieron de 45 minutos, 20, no sé, con presidente Trump. Ustedes se recuerdan, las dos sillas en la capilla, en una cúpula ahí, no sé si fue la Sixtina, que fue importantísima y un buen avance, y eso distendió bastante las relaciones entre los dos, porque Trump del principio siempre ha estado parcializado con Putin. Llegó a votar con Rusia y con Corea del Norte, diciendo que en una resolución de Naciones Unidas, denegando todo lo que había pasado antes y diciendo que no, que el que había iniciado la guerra era Ucrania por querer entrar a la OTAN y ese tipo de boberías. No, embute, eso son excusas del Kremlin. Entonces, fue muy interesante. Entonces, bromearon y todo ese tipo de cosas. Y Zelensky, aprendiendo de Keir Starmer, el primer ministro inglés, que se sacó un conejo del bombín y le dijo, mire, presidente, esta es una invitación para una reunión, una cita formal con el rey Carlos IV, creo que Charles IV. Ay, que ya ustedes saben, eso de una vez Trump lo pone por allá arriba, que es lo que a él le gusta, el photo-op y todo ese tipo de cosas. Bueno, Zelensky aprovechó una comunicación que Melania Trump, la esposa del presidente Trump, le había remitido, le había mandado con Trump a Putin en la reunión de Alaska, pidiéndole que devolviera a todos los niños que había secuestrado de Ucrania. Ya Melania le había dicho en una ocasión a Trump, y por eso él en ocasiones había mencionado que él estaba muy enfadado con Trump, con Putin, y que se me enredan los dos, por los bombardeos a civiles. Porque la diferencia entre los bombardeos que hace Ucrania a Rusia es que Ucrania bombardea objetivos estratégicos y militares, refinerías, fábricas de municiones, fábricas de equipos ópticos, equipos químicos, de fertilizantes, nitroglicerina, acetona, elásticos. Todo eso se usa para los misiles, la guerra, ¿verdad? Fábrica de municiones, almacenamiento de municiones, de armamento, de aviones, pistas aéreas, de aviaciones de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Sí, esos son los objetivos de que Ucrania, railways, hubs ferrocarrileros, porque Rusia depende mucho del sistema de ferrocarriles y con eso le afecta la logística. Los trenes que van cargados de combustible, de armamento, los bombardea. Entonces, son diferentes objetivos, son realmente estratégicos y militares. Rusia lo que bombardea son las ciudades y acaba con los pueblos y lo vemos ahí en todas las fotos. Entonces, Melania le había mencionado eso y Trump se había referido en ocasión. Ella le manda una carta el viernes a Putin y en esta ocasión Zelensky, con una manera de a lo Starmer, agarra y saca una carta que le manda a su esposa, a Melania, agradeciendo eso, y se la pasa al presidente Trump y dice, no, esa no es para usted, es para su esposa. Ah, bueno, ahí se fueron. Fue muy bien la reunión, igual que la reunión conjunta con todos los demás líderes. Y plantearon la posición. Trump, que ha venido variando su posición, que al principio hablaba del cese al fuego y que si no aceptaba Putin le iba a meter, que le daba 50 días, después lo bajó a 10, que le iba a poner sanciones, al final ni le puso sanciones, ni le puso los 10 días, pasaron los 10 días y ya no exige el cese al fuego, sino la paz total. Son todos esos cambios que él hace, pero es un avance en lo que yo interpreto de lo que pasó. Es un gran avance. Vamos a ver, habló de una reunión trilateral posterior, o sea, trilateral sería Putin, Zelensky y Trump, pero primero una entre Putin y Zelensky, que ya Rusia
presentado objeciones. Tiene que trabajarse minuciosamente en los expertos y los técnicos. Y eso es lo que critican Macron, Starmer, Merz, que hicieron posiciones muy importantes. El de Finlandia, que le dijo su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Sus padres nacieron en una ciudad que fue ocupada por Rusia, por ejemplo, que ya no pertenece a Finlandia cuando hubo la guerra, tuvieron que dividir, pero al menos fue muy instructivo porque permitieron una posición unificada de Occidente, para llamarlo de alguna manera. Y Trump déjeme hacer una llamada, hizo una llamada con Putin de 40 a 45 minutos, y bueno, se está avanzando en cuanto a eso. Yo creo que eso es importante, yo creo que ese es un paso realmente de avance. ¿Qué más le podría yo decir? Se quedó atrás, ustedes se acuerdan lo de los submarinos que mandó, porque el otro borracho de allá de Rusia había dicho, ¿se acuerdan? Que ordenó a unos submarinos, y yo le decía, es un disparate, porque los submarinos andan por donde nadie sabe por dónde andan, que eso es un bulto. Pero nada, él cambia esas cosas, pero al menos ahora, con la reunión, yo la valoro como positiva. Yo podía haber esperado mucho menos de ahí, y como les planteé al principio, la realpolitik. Si hay una simple realidad, si no lo va a poder recuperar con las armas, Crimea, explotar el puente ese de Kerch, si no lo puede explotar, entonces pues vamos a ver cómo se llega a un acuerdo. Y las garantías de seguridad, porque Putin lo que quiere es que Ucrania, y lo que ha querido desde el principio, y pensó que se le iba a echar un bolsillo en 3 días, iba a ocupar Kiev, y se le guayó, se le peló el billete. El Blitzkrieg a los Hitler le fracasó, lleva 3 años, y lo que como le dije ahorita, lo único que ha avanzado es menos de un 1%, 0.967 de territorio adicional es lo que ha ocupado. En definitiva, ocupa un 20% y quiere que le cedan la parte adicional del Donbass que él no ha podido ocupar con ciudades, y ahí yo entiendo que Ucrania no va a ceder en lo absoluto, porque ahí hay una fortaleza de defensa que si se le diera hasta ese espacio, ya ahí eso podría seguir hacia el interior de Ucrania de manera muy fácil en una próxima ocasión. Y no creo que eso vaya a ocurrir nunca. Él no la ha podido ocupar, ¿cómo se la va a ceder Ucrania? Para que lo ocupe, para que se gaste otro milloncito más de pobres rusos. Aunque no son rusos los que se mueren ahí, son de esas repúblicas federales soviéticas que nosotros le llamábamos entonces chuchimequis. Aquel no los manda de San Petersburgo ni de Moscú, no, es de por ahí, de esas repúblicas que usted lo ve que parecen chinos, una cosa rara ahí. Pero bien, yo espero que sí, que se logre un acuerdo importante y que se llegue a una solución del conflicto y que se le garantice a Ucrania su entrada, que pueda entrar a la Unión Europea, y en 10 años, comentaba aquí, usted verá a Ucrania siendo uno de los países más desarrollados de Europa, porque potencial y capacidad le sobra. Le sobra. Usted lo verá, y que le cojan los 300.000 millones que están congelados para la reconstrucción de Rusia, congelados para la reconstrucción de Ucrania. Entonces vamos a esperar. Yo creo que fue muy buena la reunión, vamos a esperar. Bien, entonces aquí les decía, el presidente en su semanal anunció que habrán otros cambios, hay unos lugares que están vacíos y otros que él va a seguir nombrando personas con toda la prerrogativa para ver cómo relanza su administración, su gobierno. Pero ayer yo le decía, con relación a lo que él había declarado, de que él tenía más obra que los gobiernos del PLD, yo decía, pero es que el presidente se para buscando cosas, porque la población nada más hay que preguntar. Usted sale a la calle y pregunta, y obviamente eso no admite discusión. No hay punto de comparación, pero no se puede comparar ni siquiera con el gobierno de Hipólito, de la gestión de Hipólito, que emitió los 1.100 millones de dólares en bonos soberanos que ella ve para obras de construcción. Pero bien, yo decía que le dijo el presidente Fernández y después Danilo que lo humillaría, y el presidente Fernández le ha hecho un artículo el lunes sobre el pollo y el precio que está 80, 90, que lo que ha habido es una desbarajuste en el sector, que el presidente lo había mandado a que si quería le daba el teléfono de los directores de la FAO en chercha ahí, como que medio en chercha, y ahora el presidente le responde que si él quiere a Leonel, él le pague el pasaje y los viáticos para que vaya a la FAO y se ponga los guantes con la gente de la FAO. El problema es que esos números se producen aquí. Yo le decía, sí, es verdad, pero
números son números, el papel aguanta todo, la gente en la calle, la inflación alimentaria ha subido más de un 33% en lo que va de administración, y eso lo hemos venido diciendo desde siempre, con el agravante de que justamente el aspecto alimenticio impacta más en los quintiles de menores ingresos, porque el quintil número 1, el de los de menores ingresos, es lo comido por lo servido. La alimentación, el sostenerse, el gasto fundamental para alimentarse, tiene un peso específico extraordinario de sus ingresos, se le va la mayor parte de su ingreso. Pero al quintil 5, no importa que la canasta básica del quintil 5 sea de 70,000 pesos y la del quintil 1 de 46, porque él gana 600, 700,000, 800,000, 1,000,000. Eso no importa, él puede pasársela ni siquiera, esa es la de su casa, pero él se la puede pasar comiendo en los restaurantes de lujo y gastarse 10,000 pesos todos los días y no le impacta en su ingreso. No tiene el mismo impacto que tiene en el de los menores, el de menores ingresos, la parte alimenticia. Pues nada, Leonel lo dijo, la incapacidad para garantizar precios justos, y el presidente lo mandó que si quiere que le va a pagar el pasaje, el hotel y los viáticos. Está bien el match-up, y a Danilo le dijo que él había hecho más obras que él y que hasta allá en el pueblo de Danilo, en el campito de Danilo, ¿cómo que se llama? Arroyo Cano. Que él no sería el humillado. Danilo dijo, si se pone a comparar, ¿cómo voy a comparar si yo lo voy a humillar? Y a los presidentes no se humillan. Dice el presidente que él no va a ser humillado, que él con 5 años su lista supera la obra de ellos. De ellos es Leonel y Danilo, óigame, presidente. Pero 20 son más que 5, pero por mucho. Pero a la verdad que no, hombre, ya yo dejé eso porque yo decía ayer que eso no tiene sentido, esa discusión. Eso no soporta, y además este es el gobierno que menos inversión ha hecho históricamente, en 70 años. El menor gasto de capital, y lo veíamos en todos los estudios y todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha venido hablando. Anuncia el presidente que habrán los cambios, como les dije ayer, que se van a ir llenando esas vacantes. Perfecto, vamos a esperar. Miren, yo no entiendo cómo es posible que sucedan este tipo de cosas. Compras y contrataciones, suspendió 38 registros de proveedores, funcionarios, vinculados a funcionarios. O sea, entonces dice que no, que eso se hace preventivo para evitar, qué sé yo qué. Ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes, regidores, por encontrarse dentro del régimen de inhabilidad, están inhabilitados, y cómo permiten que tengan transacciones y negociaciones con el Estado. Dice que cruzaron las informaciones y descubren que hay 38, hasta ministros. Por eso es que la gente se busca, déjeme usar la palabra, déjeme usarla, por eso es que la gente se busca sus vainas. Porque ¿qué hace un ministro? Supongamos que yo soy ministro de la qué sé yo, qué cosa por ahí, y yo tengo una compañía. ¿Con qué cara dura yo puedo que esa compañía, mi compañía, vaya y participe en una licitación allí o aquí, si usted sabe que eso es violatorio a la ley? Pero peor es compra y contrataciones que lo permite. Porque usted ahora mismo, en una universidad, usted hasta firma sobre plagio. Y usted hace un trabajo, una tesis, una cosa ahí, y cuando le pasan, los profesores tienen unos programas, unas aplicaciones que le pasan y se dan cuenta si es copiada, si es qué sé yo, si es plagiada. Imagínese usted, nada más pone un nombre, gracias, y tú te das cuenta de una vez de lo que hay o no hay. Entonces, ¿cómo es posible eso? Pero yo, además, lo que me llama la atención es cómo estos ministros, viceministros, consultores y un sinnúmero de cosas y gente se atreve a ese tipo de cosas. Yo la verdad que no me explico. Y la única razón que le vería y la única explicación que podría, ¿verdad?,
colegir es que, bueno, como aquí no pasa nada, pues rumba abierta para baile. Dice Carlos Pimentel que esta medida no constituye una sanción administrativa, sino una acción preventiva. Imagínese usted, preventiva, o sea, no hay una sanción real por el incumplimiento de esa norma, sino que es preventiva. Ya ustedes saben. Miren, hay un trabajo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios que yo siempre aquí manejo que a los hijos de uno, de los amigos, de los compañeros, de los sobrinos y eso, que hay que llevarlos por el camino adecuado. El 45% de los estudiantes universitarios se concentran en carreras de bajo crecimiento salarial. Usted va a estudiar para estar cansado y después no tiene empleo y no va a tener un buen sueldo. Ahí está. Ángel alertó sobre la urgencia de alinear la educación superior y técnica con las necesidades reales del mercado. La formación y el talento humano frente a la demanda actual y futura de la República Dominicana. Ese fue un estudio que se hizo. El 45% de nuestros muchachos van a la universidad a estudiar educación, que no está mal porque van a educar a los otros niños, psicología, contabilidad, medicina y derecho. Por ejemplo, educación y medicina, yo lo veo muy bien, pero usted se da cuenta, aquí está hablando, apenas 12% se matricula en áreas de alta empleabilidad. Si quiere trabajo, que están demandando, que ustedes que salga, lo van a contratar. Cuando yo llevé a mi hijo a estudiar al Tecnológico de Monterrey, me dijeron, y una charla que nos daban, el 80% de los estudiantes que salen de aquí a los 3 meses están contratados. El 80%. El otro 20% le toma 4 o 5 meses. Mi hijo acá antes de salir ya tenía 3 ofertas de trabajo. Una en México, una en Panamá y otra aquí en su país. Vino para acá. Entonces, porque hay alta empleabilidad, hay demanda. Y son carreras como STEM e idiomas. STEM es S, Science, ciencia, T, tecnología, E, engineering, ingeniería y M, matemáticas. Ese tipo de carreras técnicas, para reducirlo a otro término, esas son las que vas a cobrar. Entonces, no se pueden, si te pones estudiando educación técnica superior, solamente 3% se matriculan. Y ahí es donde se paga. Y esas carreras. Entonces, usted toma la decisión de pasarse 5 años estudiando para después cobrar lo que pique el pollo, o realmente tener un salario que vaya creciendo, que haya buena demanda, que me puedo ir de este trabajo porque me voy para allí, porque me van a llamar de allí, me van a hacer una buena oferta, me van a dar carro, me van a dar seguro médico, me van a pagar el club, me van a dar una bonificación de $500,000 de pesos al año, cuando yo ganaba eso ni siquiera, un paquete salarial que usted compite porque usted es demandado por el mercado. Pero usted tiene que prepararse. No es que no se estudien esas carreras, pero el 45% se va por educación, psicología, contabilidad, medicina y derecho. ¿Ustedes saben a qué le huyen? Con un fetiche, con un cliché raro que lo repiten y se queda. Hey, yo no entiendo la matemática. Pero ¿cómo la va a entender si no te sientas a estudiarla? Y evidentemente hay ámbitos para todas las carreras, ciertamente, y se necesitan. Pero el 45% estudia estas carreras de baja remuneración y crecimiento salarial. Si usted quiere desarrollarse y tener futuro y después le gusta andar un carro, tener su casa, ver si yo qué, ascenso social, usted tiene que empezar a enfocarse de ahí. Hay una desconexión entre la oferta académica y la demanda empresarial. Está saliendo de la universidad cosas que no sirven para nada en el mercado laboral. El 54% de las empresas tiene problemas para encontrar personal calificado. No es que no hay demanda. Que yo sé hacer de todo. Es un refrán que decían los dominicanos. Yo sé hacer de todo. No, usted no sabía hacer nada. Básicamente. Entonces, hay que prepararse, señores. República Dominicana es el tercero con la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los nini como les llaman, con un 27%.
y eso duele. Entonces, por eso aquí hago hincapié en eso. Politécnico Loyola, el Salesiano, Infotep, todos esos politécnicos y ayudar a esos muchachos y en las universidades enfocarse por esas carreras. Usted se faja ahora y cobra mañana. Una pausa, esto es Economía y Mercado.